Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un honor, un placer, un gusto, una alegría, como siempre, estar aquí humildemente en este pequeño estudio de entre casa para abrir la escritura, leer los libros de teología, sacar conclusiones, buscar también un eco en ustedes, quienes entienden, al igual que uno que está en esto, la importancia de la escritura sagrada en nuestra vida. Estoy hoy acompañado por Carey. Hola Carey, ¿cómo te va? Estás hermosa y peludosa, como siempre. Y a mi derecha tengo, yo digo a mi derecha, no sé si ahí sale igual, a veces la pantalla está en modo espejo y yo digo derecha y es izquierda, o digo izquierda y es derecha. En fin, a esta mano tengo a Alfonsina. Alfonsina, ¿cómo te va? Bien. Qué lindo lomito redondito que tenés acá, ¿eh? Sí. Bueno. Espero que estas dos hermanas se porten bien y que no se peleen ni hagan lío. Estamos hoy para continuar con las lecturas en el contexto de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, estimadísimos amigos, merece nuestra atención de una manera especial. Mateo 13 no es cualquier capítulo de Mateo, es un capítulo especial. Y yo desearía pasar más tiempo en esta porción de la escritura, pero bueno, que nos tomemos 2 horitas, el video anterior y este video, como para rasgar la superficie de ese pasaje. Creo que va a estar bien, al menos por ahora. Seguramente más adelante vamos a tener oportunidad de volver a este pasaje, especialmente en el estudio de escatología. Tengo una introducción para leerles hoy antes de entrar a este capítulo. En Mateo capítulo 13, Jesús enseña por parábolas y los discípulos, no sin sorpresa, se le acercan y le preguntan por qué enseña por parábolas. El propósito, según Jesús mismo, no era facilitar la comprensión del público, sino al contrario, dejarlos al margen de la verdad por causa de su maldad. En teología, esto se denomina juicio judicial endurecedor o juicio divino de endurecimiento. Es un concepto teológico en el que Dios, en respuesta a la incredulidad persistente y a la dureza del corazón de las personas, les retira la capacidad de comprender la verdad espiritual. En Mateo 13, 10 al 17, Jesús explica que habla en parábolas porque a sus discípulos solamente les es dado conocer los misterios del reino, pero al resto no. Y cita Isaías 6, 9 al 10, donde Dios declara que el pueblo verá y oirá, pero sin entender ni percibir, como un acto de juicio. Este principio se observa en otros pasajes de la Escritura, como en Romanos 1, 24 al 28, en donde se enseña que Dios entrega a las personas a su propio endurecimiento por rechazar la verdad. El uso de parábolas por parte de Jesús en este contexto es didáctico solo para los discípulos, a quienes, de hecho, inmediatamente y en privado, Jesús dará los significados de las parábolas. Pero para aquellos que rechazaban la verdad,
este era un medio de juicio, cumpliendo así la profecía de Isaías. En nuestro mundo existen varios sistemas creados por el hombre que, salvando las distancias, han utilizado este mismo principio de encriptación o codificación selectiva para que solo ciertos individuos puedan comprender un mensaje. El cifrado de guerra, por ejemplo, el lenguaje técnico o jurídico. Ejemplo de esto, un médico puede decir taquicardia supraventricular paroxística y solamente quienes tengan formación médica entenderán el mensaje correctamente. El lenguaje esotérico utilizado en sectas o en sociedades secretas, por órdenes religiosas, usando expresiones codificadas que solamente los iniciados pueden comprender. Códigos también en literatura y entretenimiento, criptografía moderna. En resumen, el principio de que solo algunos pueden entender el mensaje no es exclusivo de las enseñanzas de Jesucristo o de la Biblia. La humanidad ha desarrollado mecanismos similares, ya sea por razones de seguridad o exclusividad o protección del conocimiento. El principio selectivo de dar entendimiento solamente a algunos no es una anomalía ni una contradicción con la ética divina, sino un principio lógico y ampliamente reconocido en diversas áreas de la teología. Si en los sistemas humanos vemos la encriptación y el acceso restringido, ¿cuánto más deberíamos entender esto en el contexto del plan de Dios, quien es santo e infinitamente sabio y justo? Desde una perspectiva bíblica, Dios no está obligado a revelar la verdad a todos de la misma manera ni en la misma medida. En Mateo 13, Jesús utiliza las parábolas precisamente para ocultar la verdad a los endurecidos y revelarla a los escogidos, lo que encaja con la soberanía divina y la justicia. Esto también tiene que ver con los principios alineados en la doctrina de la gracia. Si Dios no interviene, nadie entiende la verdad. Si algunos entienden, es porque Dios les ha dado entendimiento. Si otros permanecen, en cambio, en oscuridad, es un juicio justo sobre su incredulidad persistente. Lejos de quienes se rasgan las vestiduras al ver que Dios cegó el entendimiento de aquellos que resistían la verdad, resulta lógico que lo haya hecho, porque esto corresponde con un diseño divino perfectamente coherente con la naturaleza de Dios, quien actúa con justicia y con misericordia según el propósito eterno. Bienvenidos al estudio de Mateo. Bienvenidos amigos. El escándalo judío. El escándalo judío se ha dilatado a lo largo de 2000 años y, según vemos en el diseño de la escritura, está destinado a persistir hasta el fin de los tiempos. Nosotros estamos
teniendo una aproximación, un acercamiento al libro de Mateo con una visión que pretende desentrañar, desenmarañar precisamente este argumento de la Escritura. Vamos a ver en Mateo capítulo 13 un pasaje llamativo de la Escritura. Ustedes saben, la inmensa mayoría de los creyentes en algún momento de nuestra vida hemos creído, nos han enseñado, hemos deducido incorrectamente que Jesús utilizó las parábolas para facilitar a sus oyentes las enseñanzas del reino de Dios. Y cuando uno llega a Mateo 13, entiende que Jesús no está al principio del ministerio, sino al fin del ministerio, bastante avanzado el tercer año, que ya la relación entre Jesús Mesías, Jesucristo, el Mesías de Israel, y su pueblo está destruida, y él ha sido prácticamente expulsado de la escena pública donde pretendía legitimarse y por medio de sus milagros, señales, prodigios, la autoridad de su palabra estaba dando claramente a entender el mensaje de que el reino de Dios se había acercado al pueblo de la promesa. Esto termina muy mal. Hemos visto en los últimos capítulos 11, 12, en los que incluso Jesús es acusado de ser un emisario de Satanás. La relación ya está destruida, ya el curso de la historia judía para esta altura de Mateo 13 ha tomado un camino diferente de lo que era en Mateo capítulo 1, 2, 3. Ya el pueblo ha sido prácticamente dejado de lado, suspendidas las promesas, y bueno, la perspectiva ya enfoca de otra forma. Mateo nos deja entrever esta realidad, y llegando a Mateo 13 tenemos, quiero mostrarles precisamente esto, este pasaje de la Escritura brutal. Si ustedes ven desde aquí, aquel día, esto lo hemos tratado en el video anterior, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, una expresión que merece mucha atención, y se juntó una gran multitud, y entrando él en la barca se sentó y toda la multitud estaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas. En parábolas. Si ustedes toman tiempo y observan la enseñanza, la predicación, el discurso de Jesucristo desde el principio de su ministerio hasta ahora, ya ha pasado el primer año de ministerio, el segundo año de ministerio de popularidad en Judea, y ya vamos por el tercer año de ministerio en el cual Jesús ya está volviendo de nuevo al norte de Israel, a Galilea, porque ya el rechazo y la persecución que los judíos, especialmente enviados desde Jerusalén, los fariseos, están haciendo de él, ya es peligrosa. Él considera una amenaza, se tiene que mover constantemente de una punta a la otra de Israel, siendo perseguido, acosado, buscado para ser acusado legalmente y matado con argumentos, digamos, de juicio legal, ¿no? Él está constantemente evitando esto, especialmente al final del segundo año y lo que va del tercer año, ¿no? Pero Jesús, casi al final del ministerio, tenemos un cambio en su retórica, y lo vemos por primera vez. Esto se revela cuando uno estudia cronológicamente el ministerio de Jesús. Las parábolas se utilizan al final de su ministerio. Por primera vez, Mateo nos muestra que Jesús esta vez selecciona una serie de parábolas para enseñar. Y él dijo,
He aquí el sembrador salió a sembrar, y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte de esta semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a 60 y a 30 por uno. Diversos porcentajes de rendimiento de la semilla. 100%, 60%, 30%. El que tiene oídos para oír, agrega, curiosamente, enigmáticamente, el que tiene oídos para oír, oiga, dice Jesús, a la multitud. Debemos llamar la atención sobre el hecho de que inmediatamente después de este uso parabólico, llegan los discípulos a Jesús con curiosidad seguramente, porque no era la manera de enseñar de Jesús. Si tomamos tiempo y verificamos, Jesús nunca enseñó por parábola hasta acá. Y le dijeron: ¿por qué les enseñas por parábolas? ¿Por qué? Ustedes saben que la mente humana, cuando pregunta, es porque tiene un interrogante. Ese interrogante viene como consecuencia de un comportamiento que ha cambiado. Cuando algo cambia, inmediatamente nos preguntamos ¿por qué? Bueno, ellos no tardaron en venir y en hacerles saber que tenían dudas. ¿Por qué les hablas por parábolas? Jesús responde claramente, clara y duramente, diciendo: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, noten esto, a vosotros. Este es el énfasis que cae en el versículo 11. A vosotros os es dado saber los misterios del reino del cielo. Y por contraste, dice Jesús, a ellos no. A vosotros sí, a ellos no. Estas expresiones contradictorias, antagonistas, dentro de un versículo, son materia que debe llamar la atención a cualquier estudiante de la Escritura. Jesús puso estos términos contrapuestos para enfatizar una nueva posición, una nueva realidad. Ustedes van a entender, ellos no. Y Jesús argumenta el por qué. Porque dice Jesús de forma también enigmática, aunque muy lógica si nos tomáramos el tiempo para razonar lo que dice, cosa que no vamos a hacer porque nos llevaría una hora, pero esta expresión, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto lo voy a dejar entre paréntesis porque aunque pueda sonar injusto para algunos o incomprensible, merece ser explicado, aunque no lo vamos a hacer hoy. Es una de las frases más profundas que revelan el carácter y la obra de Dios entre los judíos. Entre los judíos en ese contexto. Nunca saquemos de contexto ninguna frase de la Biblia. Jesús les dice: ¿ustedes querían saber por qué les hablo por parábolas? Por eso les hablo por parábolas. Y cita a Isaías: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha ensanchado. Es una forma de hacer referencia al egoísmo
a la manera tan apática y tan soberbia en la que los judíos trataban a su Mesías, ¿no? El corazón de este pueblo se ha ensanchado. Es una forma de expresar cuando una persona en su propia mente razona y cree que está afirmada, segura, bien consolidada, que está en una posición inamovible, ¿no? Bueno, el corazón de este pueblo se ha acomodado, se ha engrosado, se creen que son el eje, ¿no?, del universo, y no es así. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y fíjense, y yo los sane, dice Jesús. Lo que habría que preguntarle a este texto es: ¿quién es este pueblo? ¿Quién es? Esta es una pregunta básica que todo creyente, estudiante de la Escritura debe hacer a los textos que lee. ¿Quién es este pueblo? El contexto nos dirá quién es este pueblo, para que no queden dudas de que es Israel y de que esto no puede sacarse de contexto y aplicarse al contexto de la iglesia. ¿Por qué? En las epístolas de Pablo tenemos nueva revelación distinta de la revelada aquí en relación al pueblo judío. Cosas que digo siempre, que ustedes saben, que ustedes me han escuchado decir, pero que considero siempre oportunas de recordar. Jesús le dice, ¿por qué? Bueno, por esto. Más, bienaventurados vuestros ojos, le dice a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto, ¿se imaginan a Jesús diciéndole a sus discípulos, probablemente en la intimidad del grupo, ¿no? Jesús tenía ahí una casa a la ribera del mar de Galilea, en el noroeste del mar de Galilea, cerca de Capernaum, y en privado allí, Jesús, quien sabe hablar apasionadamente cuando quiere, y más en el contexto en el cual está revelando semejante verdad. Imagínense a Jesús diciéndole a sus discípulos, de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros estáis oyendo, y no lo oyeron. Bienaventurados vosotros. Yo me imagino la mente de alguno de estos discípulos estaría explotando, ¿no? Al recibir el entendimiento, ¿no? Al tener un conocimiento histórico de Jesús, de lo que está diciendo Jesús, cuando Jesús le dice, muchachos, ¿saben cuántos profetas hubieron antes de ustedes? Y automáticamente los discípulos sabían quiénes eran. Y no vieron ni escucharon lo que ustedes están viendo. ¿Se dan una idea de lo que significa eso? Bueno, imaginémonos. Entonces, a renglón seguido, Jesús, para ser coherente y consistente con esta enseñanza, les dice, oíd pues vosotros. Esta palabra, este término, vosotros, aquí en este contexto, en el contexto de Mateo 13, se dan cuenta que es muy significativa esta palabra, vosotros. Ellos no, vosotros. Oíd pues, vosotros que estáis escuchando cosas que los profetas quisieron escuchar y no escucharon, escuchen ustedes, vosotros, la parábola del sembrador. Y Jesús, a renglón seguido, les explica detalladamente, hace la exégesis de la parábola del sembrador.
La interpreta fundamentalmente en todas sus partes, le da su aplicación y les relata otra parábola. Les relata otra parábola. Les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia, que en el contexto de Jesús con su pueblo Israel debe ser entendido, el padre de familia ocupa el rol de Dios el Padre, que dio al Hijo, envió al Mesías a Israel. El padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: fíjense quién es el que revela las cosas secretas. Un enemigo. ¿Quién es el enemigo del Padre en toda la extensión de la Escritura? Bueno, no es tan difícil. Algunas cosas no son tan difíciles, ¿no? Bueno, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Cosa que a veces proponemos los creyentes, ¿no? Hacer una limpieza de la iglesia de Dios. Y el Padre dice: de ninguna manera, bajo ningún punto de vista. No. ¿Por qué se niega el Padre a la labor humana de discernir la paja del trigo? Porque es brutal en manos del hombre esta tarea. Es brutal y siempre hace más perjuicio que beneficio. No, dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dios no quiere arrancar ni una espiga del trigo. Todo el trigo es de Él y la cizaña también. Pero el único que puede discernir esto es Él, no por manos humanas. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el fin de la era. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Esta parábola va a ser explicada por Jesús más abajo, y los elementos de la parábola van a ser decodificados, si usamos esta terminología. Bueno, tenemos en adelante el resto de las parábolas a las cuales hicimos referencia el video pasado. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, tal que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todas estas cosas, fíjense, habló Jesús por parábolas a la multitud. Y sin parábolas no les hablaba. La expresión aquí es muy simple. Hay traducciones más en lenguajes más simples, y la expresión de este versículo 34 es muy simple. A partir de este momento Jesús ya no habló más con Israel del reino abiertamente, sino exclusivamente por medio de parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: en parábolas abriré mi boca, enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Y por el contexto
y el análisis que hizo Jesús de estas parábolas, permanecieron escondidas. La naturaleza de estas parábolas es ocultar la verdad, excepto a aquellos a quienes Dios quiera revelarlo. Entonces Jesús despidió a la multitud, a la cual no hablaba sino por parábolas, y se fue a su casa. Y sus discípulos vinieron a él y le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Fíjense la curiosidad de los discípulos. Los discípulos podían entender. Dios había permitido que los discípulos entendieran, pero necesitaban de la apertura de mente que solamente podía dar Jesucristo al interpretar estas parábolas de forma privada. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el Hijo del Hombre es un título mesiánico proveniente del libro de Daniel, capítulo 9. Todos los judíos, cuando escuchaban este título, fíjense que está en mayúscula, Hijo del Hombre, Hijo en mayúscula, del Hombre en mayúscula, sabían los judíos que era una alusión al Mesías. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Mesías. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, o podría traducirse también como el fin del siglo o como el fin de la era, y los segadores son los ángeles. Noten los elementos de la parábola ahora que están siendo descubiertos. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, sigue Jesús, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que hacen tropezar y los que hacen iniquidad, y los lanzarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino, noten la expresión, de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando de la inauguración del reino, no está hablando de la era de la iglesia, está hablando de el fin de la gran tribulación. Si ustedes quieren poner una pausa, yo se los aconsejo de todo corazón que en este momento lean Mateo 25, que es el pasaje paralelo a la parábola del sembrador explicada, y podrán ver allí el fin del siglo, la separación de los justos y de los injustos, al final de la gran tribulación. Los ángeles recogiendo y poniendo de un lado a los justos y del otro a los injustos, el castigo, la entrada al castigo eterno por parte de los injustos, todos los elementos de esta parábola están explicados en su cumplimiento literal en Mateo capítulo 25. Entonces yo les ruego, si quieren, que pongan pausa ahora y lean capítulo 25 para que vean el cumplimiento de estas cosas que está explicando Jesús acá. No está hablando de la era de la iglesia, no está hablando del arrebatamiento. Jesús no dio revelación concerniente a la iglesia. Esta revelación le fue dada a Pablo y no hay que mezclar la escatología de los evangelios con la escatología de las epístolas de Pablo. Es incorrecto. Es mezclar harina de dos costales completamente distintos. Además, dice Jesús,
El reino del cielo es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual hallándolo un hombre lo esconde y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. De esto hablamos el video anterior. También el reino del cielo es semejante a un mercader que busca buenas perlas, el cual, hallando una perla preciosa, singular, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino del cielo es semejante a una red. Esta es la última parábola que menciona Jesús de las 7 parábolas que menciona en este capítulo. El reino del cielo es semejante a una red que fue echada en el mar. Escuchen lo que va a decir al final de esta parábola cuando la interpreta. Esta red echada en el mar atrapó toda clase de peces, la cual llenándose la sacaron a la orilla y sentados recogieron lo bueno en cestas y lo malo echaron fuera. Así será en el fin del mundo, en el fin del sistema, en el fin de la era, en el fin del siglo. Los ángeles vendrán y apartarán a los malos de entre los justos y los lanzarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se acuerdan del pasaje que dice que los ángeles saldrán alrededor del mundo en ese momento y una persona será tomada y otra será dejada? Bueno, ese pasaje paralelo, que también es parte de los evangelios, hace referencia exactamente al mismo momento en el cual Jesucristo, al regresar del cielo al final de la gran tribulación, enviará a sus ángeles a recoger a las personas. Bueno, hasta incluso la profecía nos provee dónde será esto. Se menciona el valle en el cual tendrá lugar el juicio denominado el juicio a las naciones, cuando Cristo regrese al final de la gran tribulación con la iglesia para establecer el reino. Ocurrirá esto. Jesús no habla de la iglesia, Pablo habla de la iglesia. Jesús apenas dice: yo edificaré mi iglesia, pero ya va a venir el apóstol Pablo a traer la doctrina de la iglesia, que es el apóstol a la iglesia. Jesús acá está hablando en términos del reino, al final del reino. Cuestiones que tienen que ver con la gran tribulación, la purificación de Israel, el juicio a las naciones gentiles, el apocalipsis, etc. Cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Termina esta parte de Jesús diciendo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Bueno, habrá que ver si entendieron o no entendieron. Todavía el Espíritu Santo no había llegado. Estas cosas iban a ser mejor comprendidas después de la venida del Espíritu Santo. Después, de hecho, leyendo el libro de los Hechos, vemos que la capacidad de razonar que tienen los apóstoles en función de las Escrituras es brutal en relación a la capacidad de discernir la Escritura en este contexto, ¿no? Bueno, Jesús les dice: por esto todo escriba docto en el reino del cielo es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y terminamos. Este pasaje es muy importante, es fundamental, para que podamos corroborar la tensión que había en Israel en este momento, a la altura de ya del 3er año de ministerio de Jesús. Aconteció que, acabando Jesús estas parábolas, se fue de allí, quiere decir, se fue del lugar que habitaba allí en la costa del mar de Galilea, en Capernaum, y venido a su tierra, el norte, en Galilea, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Quiere decir, desde el versículo a hay un viaje, ¿no?
Hay un viaje desde Capernaum a Galilea. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Y de dónde sacó esto? Si lo conocemos, sabemos quién es. ¿De dónde sacó esto? ¿No es este el hijo del carpintero?, decían los que vivían en Nazaret, ¿no? Ahí en Galilea, en Nazaret, más específicamente, en la tierra de su, como dice acá la expresión, su tierra, la tierra de su crianza, digamos, ¿no? Donde lo asociaban con su padre, con el oficio de carpintería. Jesús mismo también era reconocido como carpintero en ese lugar, en fin. En promedio, los hijos empezaban a aprender el oficio con sus padres antes de los 15 años. Y Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Así que Jesús estuvo como carpintero 15 años en Nazaret, su tierra, ¿no? Ya lo conocían a Jesús. Jesús en esos 15 años aproximadamente no había hecho ningún tipo de revelación ni nada que tuviera que ver con su verdadera misión, ¿no? Lo conocían como el hijo del carpintero. ¿De dónde saca estos milagros? Mirá cómo enseña. Entró en la sinagoga, nos dio la lección de nuestra vida. Pero ¿de dónde sacó esto si era un carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y fíjense la expresión que encontramos acá. Otra vez esta expresión que viene del capítulo 11 y se ve a lo largo de todo el ministerio de Jesús. El escándalo. Se escandalizaban de él. No puede ser esto. No puede ser, no. Si este es de un carpintero. ¿Cómo puede ser esto? ¿De dónde sacó esto? Se escandalizaban. Mas Jesús les dijo: es que no hay profeta sin honra, salvo en su propia tierra y en su casa. Claro, ustedes no me creen, el dicho es cierto. Los profetas son sin honra en su propia tierra y en su propia casa. Fuera, lejos de su casa, los profetas reciben cierta reputación, cierta honra, cierto respeto. Pero en su tierra y en su casa, los profetas no tienen honra. Y dice, finalmente, que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A ver, no es que la incredulidad de ellos limitaba en alguna manera el poder de Jesús. Cuidado con esto. Una vez escuché que alguien dijo: es que cuando la gente no creía en Jesús, limitaba el poder de Jesús para hacer milagros. A ver, todo lo contrario. Jesús es Dios el Hijo, venido en carne. En su ser habitan dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana en el mismo hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No me voy a extender sobre cristología porque no es el lugar. Pero Jesús no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Bueno, se ve el contexto, ¿no? ¿De dónde sacó estas cosas? Bueno, hay que ser justos. Ni siquiera lejos de su tierra Jesús fue honrado como profeta en Israel. Mínimamente fue honrado en todo Israel e incluso lejos de su tierra, cuando hizo los milagros, las señales, los prodigios, toda esta cuestión. Consecuentemente, Dios cegó el entendimiento de aquellos rebeldes judíos que eran todos, con excepción de unos pocos escogidos por gracia,
a quienes Dios les dio oído. Esto está clarísimo en la Biblia. Es Dios quien da oídos. No es una cuestión, no es un tema random este. No es un tema, digamos, en el cual a uno le toca y al otro no, una lotería. No. Es Dios, dice la Escritura claramente, quien da oídos. Es Dios. Dios quien se compadece de la condición de un pueblo que completamente está asentado en tinieblas. Y Dios no es su deseo, en su misericordia no es su deseo que todos permanezcan en tinieblas. Entonces Dios, que no tiene la obligación de hacer esto, en su misericordia elige a algunos para que se beneficien, les da oídos a algunos para que reciban entendimiento. De esto el ejemplo son los discípulos, que no eran dignos, pero bueno, fueron escogidos por gracia, por un favor que no merecen. Lo mismo que nosotros. Amigos queridos, podríamos hacer un resumen, sacar algunas conclusiones. Yo me resisto, porque prefiero que el resumen, la conclusión de estas lecturas, de estos análisis, sean hechas por ustedes. De otra forma, esto sería un adoctrinamiento, que en cierta manera lo es. A ver, uno está dando una enseñanza y no espera que todos estén de acuerdo con uno, pero yo trato en la medida de lo posible de mostrar la evidencia del texto y dejarlo en manos de ustedes para que ustedes saquen sus conclusiones. Ustedes son los que tienen que poner en movimiento los mecanismos del pensamiento crítico y analizar estas cuestiones. Creo que podemos ahora, estamos en mejores condiciones de avanzar hasta el capítulo 14 y ver cómo toda esta cuestión del escándalo judío se va a ir dirimiendo de una manera dramática en lo que es la muerte de Cristo crucificado por su pueblo en una cruz, a quien el Padre después del tercer día resucitó. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no tomó en cuenta nuestra esencia pecaminosa, ¿no? Que tuvo compasión aún siendo enemigos, como dice el apóstol Pablo, de Dios en nuestra mente y en nuestra naturaleza. Dios tuvo compasión de nosotros. Amigos queridos, los dejo, me voy a desayunar con un gato peludito que tengo por acá, que está de dormido, muy dormido, y otro gatito gordito que tengo por acá, que también está dormido. Nos estamos viendo la próxima, seguimos con escatología, les mando un abrazo grande, cuídense.